Hola, en esta tarde les vamos a explicar el problema del agente viajero. El problema del diseño de rutas con origen y destino en el mismo lugar, por lo general se conoce como problema del agente viajero. Consiste en encontrar la secuencia de puntos que el agente debe visitar, iniciando y regresando al mismo punto, minimizando la distancia o tiempo total. Este es parte fundamental de los algoritmos de solución del problema de ruteo de vehículos. Antes de pasar al planteamiento del problema, explicaremos algunas definiciones. El problema del agente viajero pertenece a los métodos heurísticos, por lo que se denominan algoritmos heurísticos porque son fáciles, pero la solución que se obtiene de su aplicación es una aproximación contraria a los algoritmos exactos. El término heurístico proviene de la combinación de los conceptos teóricos y prácticos. La aplicación del algoritmo heurístico nos garantiza que la solución no excederá en más del 50% del circuito óptimo. Por ejemplo, de una red de 20 kilómetros se obtendrá una solución no más de 30 kilómetros. Y por lo general este algoritmo rara vez conduce a soluciones que sean más del 10% peores de la óptima. También la tabla de distancias puede presentarse o componerse de tiempos entre nodos o también generalizarse como una función de impedancias entre los nodos. Bueno, aquí también vamos a hacer unas definiciones útiles. Un arco es un incidente a los dos nodos que conectan. Cualquiera de dos nodos conectados por un arco o dos arcos conectados por un nodo se dice que son adyacentes. El grado de un nodo es una gráfica red o no direccionada. Es igual al número de arcos incidentes en él. El grado desde el número de los arcos que salen del nodo cualquiera. El grado hacia el número de arcos que entran de un nodo a cualquiera. Viaje de Euler es un circuito que recorre cada arco en una gráfica una sola vez, comenzando y terminando en el mismo nodo. Un camino de Euler es un camino que recorre cada arco de una gráfica de una sola vez, pero empieza de un nodo y termina en el otro diferente, construyendo un circuito. Bueno, a continuación este planteamiento del problema. El caso del vendedor viajero consiste en encontrar la ruta mínima a una distancia que empieza en un nodo dado de una red, visita todos los nodos de la red cuando menos una vez y retorna eventualmente al nodo inicial. Un problema más común es aquel en que se desea visitar cada nodo exactamente una vez. A continuación se dan lo que son los pasos en los que consiste este método. Paso 1 es encontrar el árbol de cobertura mínima para todos los nodos n de la red. El árbol se denota como T y para ello se va a utilizar el algoritmo del árbol de expansión mínima. Sí. Lo siento. Como ya habíamos mencionado, el paso 1 es encontrar el árbol de cobertura mínima y esta vez lo vamos a hacer con un método que ya antes habíamos visto. Teníamos nuestro grafo que inicialmente teníamos un nodo A, lo podemos ver aquí donde estoy señalando el cursor, y teníamos un nodo J, y anteriormente queríamos llegar del nodo A a nodo J, y el algoritmo de Dijkstra daba variantes para el algoritmo de expansión mínima. El día de hoy vamos a hacer un árbol de expansión mínima y para hacer útil el problema vamos a seleccionar E como el nodo inicial del nodo origen. Entonces lo marcaré con un pequeño punto verde porque es el nodo origen. Aquí lo tenemos. Y bueno, tenemos una tabla prefabricada. En la parte de la izquierda vamos a poner todos los nodos a los que puede visitar E. Entonces nos damos cuenta que desde E podemos visitar a B, C, D, F, G, H, I y J. Entonces vamos a denotarlos A, B, C, D, F, G, H, I y J. En la parte del medio vamos a marcar todas las distancias entre el nodo origen y sus nodos posteriores. Y en la posición anterior vamos a poner la posición anterior
que estaban esos nodos. Una vez revisando de manera práctica va a ser un poco más fácil. Vamos a proceder a llenar de nuestra tabla y nos damos cuenta que desde E a A no podemos llegar aún de manera directa. Entonces en la distancia al nodo origen para A la tenemos que denominar con un infinito, porque aún no podemos llegar de manera directa. Vamos a insertar el símbolo de infinito, insertar, y en la posición anterior nos damos cuenta que no hay posición anterior aún para A, porque no podemos llegar a él. Para B pasa el mismo caso que el nodo A, no podemos llegar aún y lo denotaremos con un infinito. Para C nos damos cuenta que desde E a C tenemos una distancia de 8, donde estoy posicionando el cursor, 8, y tenemos una posición anterior. Para B, para C, si desde C podemos llegar desde E, entonces la posición anterior de C es E. Y procedemos al llenado de la tabla bajo el concepto que acabamos de dar para hacerlo de manera más rápida. En el caso de J vemos que tampoco podemos llegar de manera directa, tendríamos que pasar por H y por I, entonces nominaremos como un infinito, porque aún no podemos llegar y no hay posición anterior. Una vez que ya está construida nuestra tabla con todas las distancias y las posiciones anteriores, vamos a elegir los posibles caminos para la construcción del árbol de expansión mínima. Y bueno, de todos estos números vamos a seleccionar cuál es el menor. Nos damos cuenta que aquí le corresponde al nodo H, que tiene una posición o una distancia del nodo de origen de 1. Entonces vamos a marcar en nuestro grafo ese nodo, que es H con una posición de 1. Y lo vamos a marcar en nuestra tabla con un color distinto como posible camino. Una vez que tenemos esto nos damos cuenta que desde H podemos llegar a F o a J. Entonces nos ayudaremos desde la leyenda que dirá desde H podemos llegar a, y como habíamos dicho, podemos llegar a F o a J de manera directa desde H. Entonces ponemos F y J, y corresponderemos a hacer una evaluación de estas distancias para ver si son posibles o son rutas que son seleccionables. Vamos a llenarla. Para llegar a F por H, entonces tenemos la distancia de E a H de 1 y de H a F de 6. Esto nos daría un total de 6 más 1 o de 1 más 6, que da un total a 7. O podemos ver en nuestra tabla, nos situamos en F, nos situamos en H, que tenemos una distancia de 1 de H y distancia no de origen, más los 6 que tenemos de H a F, nos da un total de 7. Y hacemos la misma evaluación para J. Para J tenemos una distancia original de E a H de 1 más los 2 de H a J. Una vez que ya hemos hecho esta evaluación, compararemos los resultados a nuestra tabla. Para F encontramos una ruta de 7 puntos y vamos a F y nos damos cuenta que tenemos una distancia de 5. Entonces la ruta que acabamos de encontrar es incluso peor a la que ya teníamos. Entonces la descartaremos. Para J vemos que tenemos una distancia de 3 y en nuestra tabla teníamos una distancia infinita. Entonces esto procederemos a seleccionarlo o actualizarlo porque 3 es menor que infinito. Cambiamos el infinito por un 3 y la posición anterior para J ya no va a ser un espacio vacío, sino que nos daremos cuenta que por J podemos llegar desde H. Entonces la posición anterior para J es H. Y procederemos en nuestra tabla a cambiar de esto de otro color como dato que fue actualizado. Listo. Una vez que ya tenemos actualizada nuestra tabla a nuestra primera iteración, pasaremos de nuevo a elegir un número menor, el número menor de la tabla. Tenemos candidatos como el 8, el 5, el 6, el 1 no porque ya ha sido seleccionado, el 3 y el 3. Tenemos dos números de 3 y recordemos que en el árbol de expansión mínima se resolvía de manera arbitraria.
En otras palabras, se resolvía de manera al azar. Esto es posible porque aún así, resolviéndolo de manera al azar o eligiendo de manera al azar, vamos a evaluar todos los puntos. Esta vez voy a seleccionar I. Entonces seleccionamos ahí y lo marcamos con un punto verde en nuestro grafo y también en nuestra tabla. Y nos damos cuenta que desde I podemos llegar ya sea a J o a G de manera directa. Entonces nos ayudaremos de la leyenda que ya habíamos trabajado. Desde ahí podemos llegar a G y a J y hacemos la evaluación que ya hemos hecho previamente. Para ahí nos situamos en nuestra tabla, tenemos una distancia al nodo origen que es E de 3. Entonces son los 3 originales más los 4 para llegar a G, nos da un total de 7. Hacemos lo mismo para J, los 3 que teníamos más los 6 de I a J nos da un total de 9. Entonces una vez ya hecho la evaluación, correspondemos a hacer la comparación. Vemos que para G descubrimos una distancia de 7 y aquí ya teníamos una distancia directa de 6, entonces la descartamos porque la que acabamos de descubrir es peor de la que ya teníamos. Para J descubrimos una distancia de 9. Tenemos una distancia de 9, entonces vemos que es peor incluso que la que ya teníamos, que era de 3. Entonces en esta ocasión descartaremos todas las posibles rutas que elegimos. El siguiente paso se vuelve a repetir, que sería seleccionar el menor número. En este caso nos damos cuenta que es J, porque es 3. Entonces marcaremos en nuestro grafo de igual manera con el color verde, como posible en ruta, para nuestro árbol de expansión mínima. Y nos damos cuenta que desde J podemos llegar ahí a H. Pero como ya habíamos hecho esa correspondiente evaluación para H y para I, sería redundante volverla a hacer, pero aún así la haremos para comprobar el resultado. Entonces tenemos que desde J, y se me olvidó, tengo que marcar en verde que seleccionamos a J. Perfecto. Desde J podemos llegar a H, podemos llegar a H y ahí. Y entonces hacemos la evaluación, vamos a nuestra tabla y tenemos que para J teníamos una ruta de 3 original, entonces los 3 más aparte para llegar a H son los 3 más 2, eso nos da un total de 5. Para I son los 3 originales más de los 6 de JI, eso nos da un total de 9. Y hacemos la comparación para H, la ruta que encontramos es de 5, espero que la que ya teníamos, nos olvidamos de ella. Igual para I tenemos una distancia de 9, y con esto comprobamos que una vez pasado para I es redundante volver a hacer la evaluación. Esa es la manera de ejemplo. Una vez que ya hicimos la evaluación, volvemos a evaluar el número más corto, y esta vez nos damos cuenta que el candidato le corresponde a F por ser menor con un punto inicial de 5. Entonces vamos a seleccionar a F y lo vamos a marcar en nuestro grafo como posible candidato para nuestro árbol de expansión mínima. Nos damos cuenta que desde F podemos llegar ya sea a C o a B. Ya habíamos mencionado que para H no es posible evaluarlo, es redundante evaluarlo. Entonces nos damos cuenta que desde F podemos llegar a B, C y a manera de nuevo ilustrativa a H. Entonces nos situamos en nuestra tabla de F. Para llegar a F tenemos una distancia de 5, que la distancia óptima para F sería de E a F, que es directa y es de 5. Entonces son los 5 originales más los 7 para llegar a B, nos da un total de 12. Hacemos lo mismo para C, los 5 originales, y para llegar a C son otros 5. Aquí lo podemos ver, de E a F son 5, aquí lo marcamos, y de F a C son otros 5, como podemos ver en el cursor. Ahora tenemos 10 y hacemos lo mismo para H, los 5 originales, más para llegar a H son 6. Eso nos da un total de 11. Entonces hacemos la evaluación para B.
Para B tenemos una distancia de 12 y aquí tenemos una distancia de infinito. Esto sí lo cambiamos porque 12 es menor a infinito. Y la posición para B en esta ocasión ya no va a ser un espacio en blanco, sino va a ser F, porque nos vamos a dar cuenta que podemos llegar a B desde F y su posición anterior es F. Para C descubrimos una ruta de 10 y aquí tenemos en nuestra tabla una ruta de 8. Entonces la que acabamos de descubrir es incluso peor que la que ya teníamos y la descartamos. Para H vemos que teníamos 11 y es peor a la que ya teníamos que de 1, la descartamos de igual manera. Entonces nos damos cuenta que el único candidato va a ser B con 12. Entonces procedemos a cambiar de color nuestra tabla para así darnos cuenta que fue cambiado o no. Bueno, ya tenemos seleccionado todo esto. También marcamos a F como color verde porque fue una posible ruta. Y una vez haciendo esto seleccionamos el número más corto o el de menor cantidad sin contar los colores verdes porque ya son seleccionados como ruta. Entonces nos damos cuenta que el número más corto en esta ocasión va a ser G, porque es 6, 8 y 12 y los demás ya no son candidatos. Entonces vamos a marcarlo en nuestro grafo G como posible candidato. Y nos damos cuenta que desde G podemos llegar a D únicamente. Ahí ya no, porque ya no nos habíamos dado cuenta que sería algo redundante. Y creo que el ejemplo ya quedó claro. Desde D, G podemos llegar a D. Un error de dedo. Listo, D. Hacemos la evaluación. Nos situamos en D. Nos situamos en G. La distancia G es de 6 originalmente, de E a G. Eso nos da un total de 6 más los 4 para llegar a D, nos da un total de 10 y esa es la única iteración que podemos hacer en esta ocasión. Entonces nos damos cuenta que tenemos una cantidad de 10 y vemos que 10 es menor que infinito y procedemos a cambiarlo. 10 y la posición anterior para D ahora ya va a ser G y lo cambiamos de color. Perfecto. Estamos a punto de acabar el árbol de expansión mínima. Ahora simplemente nos quedan como candidatos cierto, aquí no cambié de color esto porque ya había seleccionado como ruta. Solo nos queda como candidatos 12, 8 y 10 y el infinito, y seleccionamos la menor. Nos damos cuenta que el candidato en esta ocasión le corresponde a C por tener una cantidad de 8. Lo seleccionamos en nuestro grafo. Y antes de que se nos olvide, lo cambiamos en nuestra tabla como un color, lo cambiamos como color verde como ruta que elegimos. Y nos damos cuenta que desde C podemos llegar desde C podemos llegar de manera directa a B, a D, tanto a F y a F, pero habíamos dicho que F no porque ya había sido evaluada, entonces solo sería a B y a D. Perfecto, a B y a D. Entonces nos situamos en nuestra tabla de C y tenemos que de E a C, aquí podemos ver son 8, entonces son los 8 originales, más de C a B son 5, eso nos da un total de 13. Lo hacemos igual para D, son los 8 más los 2 de D, nos da un total de 10. Y entonces nos vamos a dar cuenta de una situación. Para B tenemos una ruta de 13. Tenemos una ruta de 13 que es incluso peor que la que ya teníamos, porque teníamos una ruta para llegar a B de 12, que era de E a F y de F a B. Entonces descartamos esta ruta igualmente. Aquí es una situación que debe señalarse, ¿no? Que tuvimos una distancia de B de 10 y teníamos en nuestra tabla una distancia ya de 10, entonces cae un empate para llegar a D. Entonces el empate le correspondía para llegar a D, su predecesor era G y el predecesor de G era E. Entonces la ruta para D es de E a G y de G a D, dándonos un total de 10, pero acabamos de descubrir una ruta de la misma cantidad. En este tipo de situaciones podemos cambiarlo, ¿no? Lo preferible es que se cambie para así terminar la tabla y seleccionar la ruta de expansión mínima.
Entonces descubrimos una nueva distancia, que es de 10, no va a cambiar, pero en este caso el predecesor para D ya no va a ser G, sino va a ser C. Y aquí nos vamos a dar cuenta de las dos rutas, de E a C y de C a D también son 10, y de E a G y de G a D también son 10. Lo marcamos, entonces como posición anterior, ahora va a ser C. Listo. Ya para acabar el algoritmo, seleccionamos de nuevo el número menor. Entonces nos damos cuenta que es 10, lo marcamos en nuestro grafo como D, lo marcamos también aquí, verde. Desde D podemos llegar a, únicamente ya podemos llegar a C ya no se evalúa porque la distancia es la misma. Entonces nos situamos en D, la distancia para D desde el nodo origen son de 10, entonces los 10 originales más los 5 de D a A nos da un total de 5, 10 más 5 nos da 15. Entonces vamos a ver que tenemos una distancia de 15. Entonces teníamos una posición de infinito, una distancia de infinito. Esto sí lo cambiamos porque 15 es menor que infinito, pero la posición anterior a A, ahora nos vamos a dar cuenta que es D. Y esto lo cambiamos de color para darnos cuenta, perfecto. Y el último paso, ya hicimos todas las iteraciones, ahora simplemente elegimos el número menor, nos damos cuenta que es D con una distancia de 12. Entonces seleccionamos en nuestro grafo a D como candidato y también lo cambiamos aquí de color verde. El algoritmo está finalizado cuando se hicieron todas las iteraciones y todas las iteraciones están hechas en nuestra tabla porque ya cambiamos todo de color. Eso significa que ya evaluamos todas las rutas posibles. Entonces desde B podemos llegar a desde B únicamente podemos llegar a A. Entonces nos situamos a B y teníamos una distancia de 12. Teníamos una distancia de 12 para B más los 3 que ya teníamos, nos va a dar un total de 15 y vuelve a dar un empate. Esto nos da que tenemos dos rutas iguales. Procedemos a cambiarlo. 15 en la posición anterior puede ser tanto D como A, pero se recomienda que se cambie. Ya hicimos las actualizaciones, elegimos el número menor, ya no hay ningún número menor con el cual comparar, entonces deducimos que este es la mejor opción. Cambiamos acá y procedemos a llenar nuestro grafo y nuestro árbol de expansión mínima está completado. Una aclaración es que como este grafo era una red pequeña, no logra apreciarse. Lo vamos a marcar con líneas como se estableció el árbol de expansión mínima, con todas las rutas que ya teníamos en nuestra tabla. Entonces nos vamos a situar en cualquier uno de los nodos. J, ¿cuál es su nodo predecesor? Es H. Entonces, J, su nodo predecesor es H. Entonces vamos a marcar a J con su nodo predecesor como H. Perfecto. Pero para H, nos situamos en H, ¿quién es su nodo predecesor? Nos damos cuenta que es E. Para E no aparece en nuestra tabla porque no hay nodo predecesor. Pues entonces ya evaluamos J y H. Ahora para I, ¿quién es su nodo predecesor? Perfecto. Ya evaluamos I. G, ya evaluamos G. Bueno, solo hemos evaluado H y J, ¿verdad? Para G, ¿quién es su nodo predecesor? Es E. Entonces lo marcamos en nuestro grafo. Ahora para F, ¿quién es su nodo predecesor? Es E. Para D, el nodo predecesor es C. Para D, el nodo predecesor es C. Entonces vamos a marcar que para D, su predecesor es C.
y el nodo predecesor de C es E. Ahora el nodo predecesor de D es F. Y ya nos damos cuenta que el nodo predecesor de F es E, ya estaba marcado. Nada nos falta evaluar A, el nodo predecesor de A. Bueno, aquí el nodo predecesor de A es B. Entonces lo marcamos en nuestro árbol de expansión mínima. Y una vez que hicimos toda la evaluación, quedamos concluido que nuestro árbol de expansión mínima queda de la siguiente manera. Y en esto concluirá el primer paso del agente viajero. Construir el árbol de expansión mínima, para después evaluar todas las posibles rutas por el cual el viajero puede pasar.